Pues muy buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con nuestro tema de ecuaciones diferenciales lineales, donde nos dan ahora esta ecuación diferencial, que como podemos observar, la variable del diferencial del numerador, que es la variable y, solo aparece a primer potencia dentro de toda la ecuación diferencial. Por lo tanto, esa ecuación diferencial sí es lineal. Recordemos, para resolverla tenemos que aplicar dos pasos. Número uno, recordemos, tenemos que saber determinar el factor. El factor, recordemos, nos lo tenemos que aprender. El factor es e elevado a la integral del valor de p. Recordemos que p es el coeficiente de la variable lineal con todo y signo. Como observamos aquí, la variable lineal es y. Todos sabemos, aquí no hay nada, pero realmente ahí tenemos un 1, que todos sabemos pues que no se escribe. Entonces p vale 1, y recordemos, por el diferencial del denominador en dos ocasiones, es 1 por dx, pues dx, y también lo colocamos como parte del factor. Lo vamos a repetir, el factor es e a la integral de p por el diferencial de x en dos ocasiones, en la integral y en el factor. Ahí, pues como podemos observar y sabemos, la integral es lo contrario a diferencial, se eliminan, pues nos queda e a la x por el diferencial de x. Otra vez, ya checamos que la ecuación diferencial es lineal, ya determinamos nuestro factor, y recordemos, nuestra ecuación diferencial acomodada en la forma lineal la tenemos que multiplicar por nuestro factor, donde en ese paso nos tenemos que recordar el segundo concepto. Repito, el primer concepto que tenemos que tener claro es cómo determinamos el factor, y el segundo, recordemos, es los términos del lado izquierdo de la igualdad en la forma lineal, al multiplicarse por el factor, dan por resultado dos términos, pero esos dos términos que dan ese producto son los mismos dos, recordemos, que el diferencial de un producto. ¿Cuál producto? La variable lineal del problema. Recordemos, la variable lineal es la variable del diferencial del numerador, multiplicada por lo que nos dio el factor, en este caso e a la x, sin el diferencial. Entonces, repito, es el segundo concepto que nos tenemos que recordar, aprender los términos del lado izquierdo de la igualdad al multiplicarse por el factor nos generan dos términos. Por ejemplo, aquí la derivada por e a la x de a la x pues generan e a la x por dy, y por e a la x de x pues genera esos dos. Entonces, repito, estos dos términos al multiplicarse por el factor generan estos dos. Lo que estamos diciendo aquí es, estos dos son los mismos que los que genera este diferencial. Aquí lo vamos a demostrar, ya lo habíamos hecho en otro video, que es primera y por diferencial de la segunda. Diferencial de la exponencial es ella misma por el diferencial de la potencia, diferencial de x, más segundo factor pasa igual, e a la x por el diferencial del primero, diferencial de y. Entonces, aunque ya lo hemos visto en otro video, vuelvo a repetir, los términos en una lineal, los términos del lado izquierdo, al multiplicarse por el factor, nos van a generar siempre dos términos. Pero esos dos términos son los mismos dos que genera el diferencial del producto de la variable lineal por el factor sin el diferencial. Esto, como comentamos, es lo que se les pide que ustedes se aprendan, que ustedes lo conceptualicen dentro de su proceso. Y en el lado derecho, pues una fracción multiplicado por una cantidad entera, el entero multiplica al numerador, e a la x por 1, e a la x, menos por más menos, e a la menos 2x por e a la x, recordemos, producto de exponenciales, las potencias se suman, entonces menos 2x más 1, nos queda menos 1, todo esto por dx, o sea, ambos términos estarían multiplicados por dx, sobre e a la x más e a la menos x. Otra vez, checamos que sea lineal, número 1,
determinamos el factor número 2. El factor por los términos de la izquierda nos da el diferencial del producto, de la lineal por el factor sin el diferencial, y lo que nos queda se integra, donde recordemos, la integral del lado izquierdo siempre va a estar directa, porque va a ser la integral de un diferencial, que son operaciones contrarias y se eliminan, con esas no vamos a batallar, y en lo del lado derecho pues tenemos que resolverlo. Como podemos observar, tenemos la integral de una división, donde el denominador está a primer potencia. Entonces recordemos, toda integral de división, por más extraña que se vea, no importa, recordemos, una integral se resuelve en base a la operación que se tenga, no si se ve rara, extraña, sino qué operación tenemos. Como tenemos una división y el denominador está a primer potencia, recordemos, toda integral de ese tipo, lo primero que se nos debe intentar, lo primero que se nos debe ocurrir es resolverla como una integral de du sobre u. Si llamamos u a e a la x más e a la menos x, el du vale e a la x, recordemos, diferencial de una exponencial es ella misma, por la derivada de la potencia, derivada de x1, más derivada de e a la menos x, ella misma, pero la derivada de menos x es menos 1. Entonces, como estamos diferenciando con el diferencial de x, que es lo que tenemos en el numerador. Entonces, tenemos la integral de du en u, logaritmo natural de u, e a la x más e a la menos x, más la constante de integración. Y ahí tenemos nuestra solución general. Muchas gracias.